Ya estamos con nuestro invitado, estamos con el congresista Luis Ángel Aragón Carreño. Él representa la bancada de Acción Popular y es de la región Cusco. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes, gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muy buenas tardes, Mayra, saludos a tu programa y, bueno, a través de tu programa a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando en este momento. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, por fiestas patrias sobre todo. Congresista, yo quiero, uno de los motivos de la entrevista es sobre el mensaje de las 72 hojas de la presidenta Dina Boluarte, pero si usted me permite, quiero iniciar con una pregunta sobre la postulación de la lista número 2, en la cual usted presidía, que aparentemente se veía un poco más equitativo para la situación coyuntural que estaba viviendo el país y que también aparentemente tenía ya los votos un poco más de más aumento a la cantidad que quedó. ¿Qué pasó ahí? ¿Se reflejó? ¿Le queda duda a usted en este momento de la alianza del fujicerronismo? Bueno, primero quiero agradecer a todas las bancadas, permíteme, Mayra, a los grupos parlamentarios que estuvieron firmes hasta el final. Quiero resaltar la figura de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, la figura también de Podemos Perú, la bancada del Perú Bicentenario y, bueno, un sector también de la bancada del bloque magisterial y un sector, no podríamos decir todos, pero un sector también importante de Acción Popular. En todo caso, nosotros iniciamos este proyecto convocando a las fuerzas políticas del centro y de la centro-izquierda. Hubo, digamos, un número importante de reuniones, de conversaciones, se elaboró una agenda legislativa. Perdóneme que le corte, que se vio plasmado incluso en un compromiso donde firmaba el vocero de Perú Libre. Por eso es mi pregunta, ¿qué pasó al final? Bueno, al final, Perú Libre, pues, no tuvo coherencia en sus principios, y esto es lamentable, ¿no? El último día, faltando prácticamente 24 horas o 48 horas antes de la inscripción final, a pesar de que existió un documento escrito, un compromiso escrito por el vocero del Grupo Parlamentario Perú Libre, y lamentablemente, pues, creo yo, primaron más los intereses personales antes que los intereses en función al país. En todas las reuniones estuvieron convocados los señores de Perú Libre, participó el señor Flavio Cruz como vocero, participó la congresista Kelly Portalatino también como vocera alterna, estuvo presente también la señora Margot Palacios en una reunión importante, incluso el señor Waldemar Cerrón también en una reunión, y bueno, se firmó ese documento de compromiso, porque el objeto principal de esta lista, el objetivo era que podamos ganar la mesa directiva, pero con una agenda legislativa en materia de iniciativas de leyes, control político y de gestión y de representación. Entonces, lamento mucho que no hayan cumplido con su palabra, ¿no? Tomando en cuenta la coyuntura política que se tiene en este momento. Ahora, usted nos menciona que primaron más sus intereses. A mí me gustaría conocer qué tipo de intereses primaron más ahí, o qué intereses cree usted que hizo inclinar la balanza a Perú Libre en esta mesa directiva, porque al momento del juramento vimos como Nano Guerra, el congresista, no juraba por defender la Constitución del 93, y veíamos a un Waldemar Cerrón también jurando por una nueva Constitución que la verdad nadie entendía lo que estaba pasando. ¿Qué intereses se jugaron atrás de esa lista ganadora, congresista? Bueno, primero que coincido contigo, Mayra, en decir que no ha existido, pues no existe una coherencia entre lo que propone Fuerza Popular, el fujimorismo, partidos de la derecha como Avanza País o Alianza para el Progreso, y lo que propone pues Perú Libre, ¿no? Yo creo que aquí ha habido una intervención, incluso me atrevería a decir, del Poder Ejecutivo. Sabemos bien, tenemos data e información exacta que quien ha estado apoyando, obviamente no tenemos las pruebas en este momento, pero sí información, digamos, versiones. De primera mano, de primera fuente.
De primera fuente, por supuesto que ha estado muy metida la señora presidenta, la señora Dina Boluarte, la PCM, el gabinete. ¿Sería su mesa directiva entonces del gobierno? Por supuesto, es la mesa directiva del partido, digamos, del Ejecutivo. O sea, eso está clarísimo a todas luces. Y eso no se puede tapar el sol con un dedo. Es una traición al país y a lo que está pidiendo en este momento el país, y a las marchas y protestas y a la desaprobación necesariamente del gobierno y también del Congreso. También del Congreso. Y yo no lo digo porque no hayamos ganado este proceso electoral, sino las cosas por su nombre. La intervención ha sido directa del Poder Ejecutivo, de la presidenta Dina Boluarte. Por supuesto que esto no lo van a aceptar algunos colegas de la derecha, pero eso ha sido evidente y claro. ¿Cuál ha sido la parte de la intervención? Me gustaría conocer un poquito más de parte del Ejecutivo para poder conseguir los votos y que esta lista número 1 pueda ser la ganadora. Cuando lo vuelvo a mencionar, me parecía que la lista número 2 era mucho más equitativo para el país y le iba a hacer mucho bien. Bueno, yo creo que sí era mucho más equitativo. Tú tienes la razón, Mayra, porque nosotros no íbamos a ejercer ninguna, digamos, agenda legislativa en función a lo que nos diga el Palacio de Gobierno. Es decir, acá nosotros siempre dijimos desde un inicio que se respete el equilibrio de poderes, que se respete la separación de poderes, la autonomía del Congreso. Y nosotros lo que buscábamos era acercar, a pesar de la desaprobación que existe y está muy baja, estamos pues un 7%, 6-7% de aprobación, pero a pesar de ello dijimos, tenemos que acercar mucho más al Congreso de la República, al país, reunirnos con la sociedad civil, reunirnos con la mesa directiva, reunirnos con los sindicatos, con los gremios, con la sociedad civil. Con la verdadera realidad del país. Por supuesto, reunirnos para acoger esa agenda legislativa y esa agenda legislativa después transmutarla en proyectos de ley de carácter multipartidario. No queremos una mesa directiva, no queremos una presidencia del Congreso como la que ha hecho el señor Williams, que esté cerrada, digamos, solamente para los votos, para el despacho administrativo y que no salga a la población. Tenemos que salir a la población, explicarle las bondades de esta mesa directiva ganadora con el Ejecutivo. ¿Fueron alianzas directas con el Ejecutivo? ¿Cómo llegó el Ejecutivo? ¿Hubieron de repente intermediarios? ¿Cómo se hizo ese nexo para poder tener esta mesa directiva que trabaja en conjunto con el gobierno de la Porque el Ejecutivo, digamos, tenemos fuentes de primera mano que nos manifestaban que no le convenía en absoluto que nosotros podamos ganar las elecciones. Claro. Porque obviamente pensaban que nosotros estábamos con un plan de adelanto de elecciones, digamos, reformas políticas que no aseguraban seguramente la permanencia de la presidenta de la República hasta el año 2026, y estábamos con un tema, digamos, netamente, según ellos, golpista, y que formamos parte de una izquierda extrema, de una izquierda radical, que íbamos a fomentar el comunismo y las manifestaciones públicas en contra del Ejecutivo, una serie, digamos, de falacias que, digamos, que hicieron que también muchos colegas de otras bancadas pues lamentablemente creyeran en ello cuando esa no era la plataforma. Se vendió Perú Libre al gobierno. Bueno, yo creo que ese es el pacto del fujicerronismo, es verdad, por más que se quiera negar bajo todo punto de vista. Yo tenía todavía mis dudas, quizás con un cierto grado de ingenuidad. Yo creo que ahora a estas alturas, congresista, ya no hay dudas. No, si yo con un cierto grado de ingenuidad podría decir, y otros colegas también dijimos, no creo que digamos, eso prime, pero desde la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, obviamente ya existía un pacto. Y quién sabe, no quiero pensar mal, pero quién sabe, también hay temas del Ministerio Público, del Poder Judicial, digamos, del Poder Ejecutivo, porque obviamente el señor Cerrón de poder que manejan el país y que supuestamente los están capturando, parte del Congreso conjuntamente con el gobierno, congresista. Por supuesto, no es casualidad que 40 legisladores hayan sido limpiados de una investigación del Ministerio Público justo faltando una semana antes de la votación digamos 15 días antes de la votación del Congreso de la República, y son congresistas de Perú Libre, justo son los de Perú Libre. Entonces, o sea, han sido limpiados de toda investigación por parte del Ministerio. En realidad es que, ¿qué sucede? Que había digamos, una testigo, digamos, una persona que manifestaba... Un postulante colaborador ejemplar. Sí, que había manifestado que también congresistas de Perú Libre pues estarían, digamos, hubieran apoyado, digamos, al gobierno de Pedro Castillo, supuestamente, digamos,
con favores políticos para que voten, obviamente, en contra de la vacancia presidencial y una serie de cosas, cosa que no está comprobado, por cierto, pero mínimamente lo que, digamos, el Ministerio Público debió hacer una investigación, ¿no? Pero no lo hizo la investigación y lo archivó inmediatamente, ¿no? Entonces, seguramente, faltando unos días para la elección. Claro, entonces genera suspicacias, pues faltando 2 semanas antes de la elección. A estas alturas, congresistas, creo que ya nada nos sorprende. Solamente de Perú Libre, no eran de otras bancadas, ¿no? Y algunos de APP, también algunos de APP, dentro de ellos, digamos, el actual presidente del Congreso, ¿no? Entonces, obviamente que tenía 52 denuncias. Bueno, sí, tiene 55 denuncias, y no solo denuncias, sino sentencias, y algunas con pena suspendida, digamos, que están, y otras que están para lectura de sentencia, ¿no? Entonces, eso no saca, pues, la prensa capitalina, eso no saca el comercio, no saca Expreso. Esta alianza, porque yo lo veo la mesa directiva de esta manera: el señor Vladimir Cerrón, el señor César Acuña, la señora Keiko Fujimori y Avanza País, aliados con la señora Dina Boluarte. Entonces, si hago un licuado de todas estas personas que acabo de mencionar, por eso estamos como estamos, congresistas. Por eso estamos como estamos, porque no hay, pues, una auténtica separación de poderes. Lo que se necesitaba, creo yo, era una mesa directiva de oposición, por supuesto no destructiva, pero una oposición constructiva y que ejerza control político. No sabemos si se va a ejercer ese control político al ministerio, a los ministros de Estado de la señora Boluarte. O sea, tiene que haber, obviamente, una autonomía, independencia de poderes. Así como se ejerció en su momento el control político al señor Pedro Castillo, de la misma manera se tiene que ejercer a la señora Dina Boluarte. Entonces necesitaba una mesa directiva afín completamente, digamos, al gobierno. Nuestras fuentes de primera mano dicen que incluso, digamos, la Fuerza Popular tenía que presidir esta mesa directiva, pero obviamente el Ejecutivo dijo: no, señor, que presida Alianza para el Progreso. Ojo que APP tiene ya un ministerio, el Ministerio de Salud, obviamente. Entonces, la alianza es tácita, digamos, y expresa también entre César Acuña y la señora Boluarte, ¿no? Que estaría atrás prácticamente del manejo del gobierno. Sí, y además, tú sabes que no es tan difícil quebrar algunas voluntades de parte del Ejecutivo. No debería suceder eso, pero en algunos congresistas del Parlamento sucede eso, y eso no debiera suceder. Muchas veces es fácil. No hablo, digamos, de temas de dinero, ni mucho menos, no me estoy refiriendo a eso, pero hay otras formas. Y entonces, bueno, eso nosotros hemos luchado. Favores políticos, hemos luchado contra el Ejecutivo, contra la Fiscalía, contra el Poder Judicial y contra la otra lista, pues, de la derecha, obviamente. Pero ¿qué se hace con una lista que lamentablemente se gana con votos y que se pierde conciencias y se termina teniendo estos resultados, congresista? Lamentable. Mira, la verdad. Es lamentable. Por ejemplo, yo te digo, Mayra, un tema muy personal. Faltando 8 días antes de la inscripción, a mí me invitó Fuerza Popular para que me retire y no encabece esta lista. Me invitó Fuerza Popular con Alianza para el Progreso, los dirigentes de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, me invitaron a una reunión. Asistí a la reunión no para, digamos, traicionar mis principios, sino para escuchar, ¿no? A ver qué cosa decían, y me dijeron: señor congresista Aragón, lo invitamos a ocupar una vicepresidencia dentro de la lista, y obviamente que toda su bancada venga a este grupo. Yo me negué, no acepté de ninguna manera, seguí, digamos, con mis principios, y luchamos hasta el final. Pero parece que eso no sucedió con Perú Libre. Me imagino que ahí hacen la alianza con Perú Libre porque sabían que les faltaba votos, ¿no? Bueno, antes que hagan la invitación al señor Cerrón, me invitaron a mi persona y a mi bancada, no acepté y seguimos hasta el último. Quien rompía los principios y valores era quien iba a estar sentado definitivamente en esa mesa. Lamentable por el país. Lamentable por el país. Ahora, congresista, me gustaría saber cuál es la opinión de estas más de 3 horas del mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte, con estas 72 hojas que poco o nada dijo. Bueno, la verdad que es lamentable, porque la presidenta de la República creo que tiene que saber que existe una ruptura social en el interior del país. Se ha referido a algunos proyectos de inversión pública en algunas regiones, Arequipa, por ahí Huancayo, Piura, pero se ha olvidado realmente de la gente necesitada. No hemos escuchado ninguna promesa, mínimamente promesa en favor, por ejemplo, de los agricultores o de la agricultura de nuestro país. Si nosotros revisamos el discurso presidencial, obviamente el sector agrario no merece ninguna respuesta. También
no se ha pronunciado en absolutamente nada sobre el sector educación. Ha manifestado nomás que ha pagado la deuda social, digamos, el año pasado, digamos, de algunos, la deuda social en el sector educación, ¿no? Pero para este año 2023, absolutamente nada, cuando tenemos graves problemas en el sector de educación. No solamente es la construcción de colegios, sino el cambio de currícula, digamos, a nivel inicial, primario, secundario. No se ha referido absolutamente nada sobre la reactivación del turismo. Creo que es un tema, digamos, fundamental, digamos, también en nuestro país y en regiones como Ancash, Arequipa, Cusco y otras. Entonces, sobre la economía, yo creo que también su discurso presidencial, digamos, ha manifestado que estamos con cifras macroeconómicas muy buenas, que hay una, va a haber por ahí algún incentivo, se van a, algunas deudas se van a cubrir en base a algunos fideicomisos y cosas, pero no ha dado una solución concreta. Creo que ha sido un discurso, yo digamos, creo que no ha sido el mejor. Se debió basar más en la situación económica del país, congresista. Tenemos el 27% de pobreza en nuestro país. En estos momentos estamos entrando técnicamente a una recesión económica. Sus carteras ministeriales no están siendo productivas como debieron ser. El sector salud llega al 18% en gasto ejecutado, educación al 29%, desarrollo agrario 30%, vivienda 25%, transporte y comunicaciones 40%, y sobre todo responsabiliza a los gobiernos regionales y locales cuando sabemos que hay una gran centralización en la capital. La verdad que su gobierno es nefasto, una gran incapacidad en los sectores, en las carteras principales, como usted ha mencionado. Estamos en subdesarrollo. La verdad, un país tan rico no es posible que esté como estamos en estos momentos. A mí me apena mucho, y yo lo lamento, congresista, porque este año vamos a entrar definitivamente, no vamos a llegar ni al 1% de desarrollo económico anual. Bueno, es lamentable que no haya proyectos emblemáticos, por ejemplo, en el sector de transportes y comunicaciones. No habla absolutamente nada sobre el Aeropuerto Internacional de Chinchero, de ninguna manera tampoco sobre los problemas que tienen las comunidades rurales, los colegios, centros educativos, con el tema del Internet, no, obviamente que sufren muchísimo. Tampoco se habló poco o nada sobre la carretera central, digamos, que une a las regiones del centro. También poco nada sobre, digamos, los temas ferroviarios, sobre todo de la costa, desde Tumbes hasta Tacna, el famoso Tren Perú, y de alguna manera muy leve sobre el Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez, en fin, sobre la nueva pista de aterrizaje. Pero creo que falta una coherencia en su discurso. Tú lo has dicho, hay ministerios que están con 25, 20 o hasta menos 18, de ejecución, estamos en el mes de agosto. Entonces, claro, falta, digamos, capacidad de gasto y ojalá que existan, pues, cambios ministeriales. Por lo menos 7, 8 carteras mínimamente tienen que ser cambiadas. Y eso la pobreza ha llegado al 27% y la recaudación tributaria ha descendido de 13.8 respecto al año 2022, congresista. Estas cifras son alarmantes, definitivamente. Estamos entrando en un momento difícil, encima sumado a todos los reclamos, las protestas. Mientras la presidenta daba su mensaje a la nación en el Congreso, teníamos a los manifestantes en la calle protestando, que les llovían las bombas lacrimógenas, los perdigones. El día de ayer, de la misma manera, en el desfile militar, mientras se pasaba en los canales tradicionales estos desfiles, teníamos a personas manifestándose, siendo reprimidos por la policía, teniendo abusos, pero lo que sí habló la presidenta Dina Boluarte fue de algunas reformas políticas para el Congreso y está de acuerdo con la bicameralidad, congresista. Mira, yo creo que la bicameralidad no es el momento de ninguna manera, digamos, para tocarlo ahora, ¿no? La bicameralidad, digamos, tiene un alto rechazo de la población, con razón, con fundamento. Ya fue sometida a consulta pública, consulta ciudadana, referéndum, y obviamente 14 millones de peruanos no quieren bicameralidad. No, de ninguna manera, ni la bicameralidad ni la reelección. Entonces, pero hay que escuchar ella a la habló población. en su mensaje a la nación, ¿no? Habló de las reformas políticas, de algunas reformas, y también consideró la bicameralidad. Y nosotros quisiéramos saber si esta mesa directiva que tiene el Congreso y tiene estos pensamientos, la presidenta Dina Boluarte, ¿qué nos espera para el país? ¿Qué secuestro más de otra entidad
autónoma de importancia va a capturar este grupo que le está haciendo mucho. Sí, de ninguna manera estamos de acuerdo con este prácticamente control político que plantea el Ejecutivo, un control político mínimo, suave. No tiene que ser un control político del Congreso como un poder autónomo e independiente. Es por eso que la población está rechazando a este gobierno y al Congreso de la República, y con justa razón plantea muchas veces el tema del adelanto de elecciones. Obviamente no hay que desoír lo que dice la población, lo que dice la gente. ¿Por qué? Porque si vamos a tener un ejecutivo insensible, que realmente con cifras de ejecución de gasto de todos sus ministerios prácticamente muy bajos, no viajan los ministros, bueno, viajan los ministros al interior del país, pero poco nada hacen. Yo digamos, he estado algunas veces, he hecho un seguimiento, pero realmente no se trata de solo viajar para la estadística. No se reúnen con la sociedad civil, con los gremios, con los sindicatos, con los gremios laborales, de ninguna manera. Entonces, eso no es hacer, digamos, una política de gobierno clara. Pero sí hay un 71% del sector privado, de empresas privadas que respaldan a este gobierno, ¿no? O sea, tenemos más del 80% del país que rechaza el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, más del 90% que rechaza el Congreso, pero tenemos a un 71% de empresas privadas que respaldan a este gobierno, ¿no? O sea, eso digamos, genera otra lectura. Sí, tienen otra lectura, pero obviamente nadie está en contra del sector privado. Claro, nadie está en contra del sector privado, pero un sector privado también que digamos que responda a las necesidades de la población, ¿no? O sea, no queremos más ricos, digamos, solamente de un sector A no, eso de ninguna manera. O sea, acá se gobierna. Si yo soy presidente, soy parlamentario, soy alcalde, soy gobernador, se gobierna para todo el país. O sea, no podemos solamente buscar incentivos tributarios, exoneraciones tributarias, el IGB, el impuesto a la renta para las grandes empresas, sino más bien trabajemos por la población. Entonces, las medidas legislativas que pueda plantear el Ejecutivo no serán en función a los trabajadores, sino en función a las clases empresariales más altas. Nosotros hemos presentado diversos proyectos de ley en favor de los trabajadores, en favor de la clase social, lo tenemos ahí. Y bueno, obviamente que existe siempre la oposición de Fuerza Popular, siempre la oposición de Avanza País, de Alianza para el Progreso, digamos, en el Pleno. Aún así, algunas leyes hemos hecho aprobar y se han aprobado, pero ya es notorio que, digamos, existen fuerzas empresariales realmente que a toda costa no quieren que se aprueben leyes beneficiosas en favor de los derechos del trabajador, de la clase trabajadora, y eso lo sabe muy bien el Pleno del Congreso. Sí, no entonces, solamente para sectores. No solamente para el sector empresarial, obviamente, sino tiene que ser sobre todo para la población. Eso queríamos pues en la nueva mesa directiva, una mesa directiva dialogante y mucho con rostro social, pero bueno. Definitivamente, lástima que no hayamos tenido esos resultados que esperaba el país. Quizá con eso hubiese bajado los ánimos de la coyuntura política, porque yo conversaba con otros congresistas que también eran parte de esta segunda lista y mencionaban que la prioridad también iba a ser escuchar al pueblo, ¿no? De repente considerar el adelanto de elecciones, que es lo que está pidiendo. Sí. Y como usted dice, eso era el temor de ese gobierno, de que no se quiere ir y se está aferrando. La verdad que es lamentable. Congresista, ¿usted creyó la creyó sincera el perdón que tuvo en este mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte por los 49 fallecidos en las manifestaciones? Creo que la presidenta, no sé cómo lee el discurso ni quién le escribe, pero esos 49 personas que fueron asesinadas, porque no hay otra palabra, fueron personas que incluso no estaban en las marchas, no estaban en las protestas, y de cierta manera responsabilizó a los manifestantes y a la Policía Nacional del Perú. ¿Usted cree en ese perdón o fue una burla definitivamente? Yo creo que eso exacerbó más a la población que está en las calles en este momento manifestándose y marchando. La presidenta de la República puede decir perdón, pero realmente los hechos no condicen lo que ella manifiesta. Obviamente que si queremos realmente un verdadero perdón para esas víctimas, entonces la presidenta de la República hubiera tenido que renunciar al cargo y convocar un adelanto de elecciones. Ese hubiera sido el mejor gesto, digamos, patriótico en su momento, y eso no lo hizo. Entonces, si eso no lo hizo, realmente duda mucho, digamos, de lo que pueda manifestar. Además, creo que la presidenta de la República se olvida también
se olvida de que existen indemnizaciones en favor de los deudos de estas, digamos, de las víctimas, no indemnizaciones en favor de los familiares. Tampoco está cumpliendo el Poder Ejecutivo con el pago mínimamente por un tema de honor de esas indemnizaciones. Poco nada le importa. Ahora que se va a iniciar la legislatura, también existe una comisión especial que se formó todavía en el mes de junio, un poco más en mayo, junio. Y esa es mi preocupación, porque se formó, sí, y nunca salió. Nunca hizo nada. Nunca hizo nada porque no tienen intención de investigar qué fue lo que pasó. Porque formó, la mesa directiva no se preocupó. Sí, correcto, la mesa directiva del señor Williams nunca se preocupó porque esa comisión especial pueda empezar a funcionar. Ahora, ojalá hagamos presión, y lo vamos a hacer con las bancadas de Cambio Democrático, con la bancada de Perú Bicentenario, un sector del bloque magisterial, a que obviamente mínimamente pues empiece a funcionar. Entonces, realmente acá en Lima, digamos en la capital, no es por nada, pero muchas veces se cree que la población del interior del país no sabe pensar, no sabe razonar, digamos que estamos en otra nebulosa. Minimizan de cierta manera el interior del país. Bueno, sí, vemos que existe otra lectura, digamos, de la gente, no de toda la gente, pero de un sector de la política, digamos, de la capital, que no condice con la realidad del país. Como siempre, ¿no? El limeño se cree vivo, y ahí incluimos al Ejecutivo y muchos de ellos a los congresistas que no tienen la lectura clara. Ahora tenemos a los manifestantes que están en la calle, siguen hasta el día de hoy. Después de esta entrevista voy a tener al señor Félix Uasaca. Él es dirigente de Puno, que está en estos momentos en las calles de acá de la capital de Lima, que está siendo represado. Vamos a tener un enlace vía Zoom desde donde está, y la verdad que es lamentable, porque mientras el gobierno seguía con el protocolo de fiestas patrias, las marchas, el mensaje de la nación, ellos siguen siendo gaseados, siguen siendo lastimados, golpeados, y se les sigue cayendo los perdigones. Congresista, ¿cómo actuar de esa manera cuando ya tenemos informes internacionales con recomendaciones a este gobierno que veo que poco o nada les interesa la vida y los derechos de las personas? Bueno, yo creo que todos estos gremios sociales y frentes sociales tienen que seguir con la lucha. Eso, la dignidad es lo último que se pierde, la valentía, la fuerza, y si tenemos que morir luchando por nuestros principios en favor de la clase social más necesitada, de la clase trabajadora, lo tenemos que hacer. Obviamente nadie nos va a comprar nuestras conciencias y voluntades, y todo mi apoyo y solidaridad a estos gremios sociales que están en esta lucha en estos momentos. Realmente, si hay alguna posibilidad de que yo pueda también, con todo gusto, recibirlos en mi despacho congresal, lo voy a hacer con todo gusto, porque esa dignidad es la que nos lleva, digamos, a ser mejores ciudadanos, mejores peruanos. Nadie nos compra nuestras conciencias y tenemos que estar firmes hasta el final. Con estas bancadas que ustedes están teniendo alianzas para concretar cosas positivas para el país y el reclamo del Perú, ¿han tomado en consideración de repente presentar algún proyecto de adelanto de elecciones, o del clamor que está pidiendo ahorita en estos momentos en las calles el pueblo, la vacancia o algún término en contra de este gobierno y de lo que está pasando? Se va a presentar, sí, un proyecto de ley de adelanto de elecciones, por supuesto. Ya se ha coordinado con alguna bancada como Cambio Democrático, Juntos por el Perú, también con la bancada de Perú Bicentenario, y lo vamos a hacer corporativamente. Me parece perfecto. Es la lectura del país, y pocos congresistas están escuchando el verdadero clamor y el verdadero poder que emana del pueblo peruano. Congresista, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por esta entrevista, y esperemos que lo que viene de acá en adelante no sea un fujicerronismo que nos gobierne al país, sino que sea verdaderamente proyectos de ley que sean basados en la necesidad que tienen los peruanos. Quiero invocar a la nueva mesa directiva que cumpla con la población, con la sociedad civil, con la clase gremial, con la clase trabajadora, con los sectores sociales menos favorecidos. Obviamente que quiero pensar que esta mesa directiva, dudo mucho, pero quiero pensar que todavía puede tener un acto de reflexión y gobernar en favor de la clase social más desfavorecida, de los agricultores, de la clase campesina, digamos, de las comunidades
originarias. Ese es el trabajo que tiene que hacer definitivamente, y no que se puedan comprar voluntades y conciencias por parte del Poder Ejecutivo. Para eso no han sido elegidos, no hemos sido elegidos los parlamentarios, y tenemos que estar firmes a nuestras convicciones. Muchas gracias, Mayra, por la entrevista. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos peruanos de todo el país, de la región Ancash y de todo el Perú. Y bueno, que este 28 de julio que ha pasado, Dios nos bendiga, nos proteja y sigamos siendo mejores personas y mejores ciudadanos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, congresista. Son pocos los congresistas que tienen esta lectura del verdadero clamor que tiene el pueblo peruano. Esperemos que esto no se siga viendo reflejado en las calles, en las marchas, en las protestas, que no se siga viendo en los derramamientos de sangre que tienen últimamente nuestros hermanos que están levantando la voz.